Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Esta noche tenemos a dos buenos amigos aquí en casa. Vamos a conversar con la diputada Karina Sosa, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, Luis. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Un saludo a la audiencia que está pendiente del programa. También está con nosotros el diputado Manuel Flores, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Karina, siempre es un gusto estar contigo y quiero aprovechar pues este espacio para enviar nuestros saludos solidarios a los hermanos mexicanos que han sufrido un terremoto este día. Van más de 120 víctimas mortales, así como también a los hermanos de Dominica que han sido afectados por el huracán María. Hay muertos, hay una destrucción de la infraestructura y esperamos pues que todo vaya caminando bien en la reconstrucción y nuestro país ya se solidarizó con ellos. Son momentos duros definitivamente para Latinoamérica, bueno, también para Estados Unidos, porque al final el corredor de estos huracanes termina en Estados Unidos y sabemos que también hay muchos compatriotas que están siendo víctimas de estas situaciones. México, segundo terremoto en menos de un mes, pero México es fuerte y sabemos que se va a levantar, sobre todo porque Latinoamérica está unida. El Salvador ya envió o está por enviar equipos de rescate. El presidente de Venezuela también ya envió ayuda, se mostró solidario, y muchos países, y sabemos que cuando nos unimos podemos hacer que las cosas cambien. Lo que sí es cierto es que la tierra se está manifestando y nos está diciendo que hay que hacer un cambio, hay que girar. Bueno, vamos a ver, esta noche estamos con dos buenos amigos, dos diputados que, bueno, están integrando esta comisión que tiene que ver mucho con lo que sucede en Centroamérica, lo que sucede con nuestros amigos, con nuestros hermanos, compatriotas en Estados Unidos y en todo el mundo. Recientemente se hizo una gira. El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, junto a diputados de la Asamblea Legislativa, realizaron una visita oficial a Washington. Una jornada de trabajo con el objetivo de unificar esfuerzos a favor de las personas migrantes en dos importantes programas, TPS y DACA. Para iniciar, quisiera que nos contaran cómo se organizó la agenda de las diferentes jornadas. Comenzamos contigo, Karina. Sí, bueno, gracias por permitirnos hablar sobre este tema con la población salvadoreña. Sabemos que es algo de lo que están a la expectativa la mayor cantidad de familias en nuestro país, porque todos tenemos algún familiar fuera del país y especialmente en Estados Unidos. Bueno, esta gira se organiza en una reunión que tuvimos con el canciller hace aproximadamente 3 semanas, un mes, y hablábamos de la necesidad de conjuntar esfuerzos para hablar de esto como país ante los funcionarios en Estados Unidos. Creemos nosotros como grupo parlamentario que fue sumamente oportuno tomar esta decisión en un momento en el que justamente estaba cobrando un auge significativo una campaña que estaba haciendo el Partido Arena en relación a nuestra votación como país a favor de Venezuela. Sale esta invitación, vamos en delegación, integrados por Arena, Gana, PCN y el canciller, y nosotros como FMLN participamos también en esta visita, pues todos hablamos lo mismo. Perdón. Yo decía, sale en el momento justo para cortar justamente esa campaña que lo que buscaba o lo que iba a lograr finalmente no era ayudar, sino por el contrario, afectar a nuestros compatriotas en Estados Unidos y también a la familia que está acá. Lo bueno es que eso demuestra que la mentira tiene patitas cortas, ¿verdad? Exactamente, porque ahora que vamos, ninguno de ellos dice absolutamente nada, todos hablamos lo mismo, todos estamos abogando, y resulta que hasta quieren ir nuevamente ellos como fracción. Y ahora viene uno y dice, pero bueno, ¿y qué pasó entonces si esta decisión es por haber votado a favor de Venezuela? ¿Qué pasó entonces con México? Si DACA, que
que es una decisión última que ha tomado el presidente, 800,000 jóvenes, el 80% son mexicanos. México votó con Estados Unidos. Honduras votó con Estados Unidos. Y tienen la misma circunstancia, el mismo vilo. Y hay otros países que votaron con Estados Unidos y están con esta preocupación. Entonces queda desmontada esa campaña sin sentido que había surgido en los últimos días y que gracias a esta delegación que visitamos, pues fue uno de los puntos en los que yo podría decir, y me imagino Manuel lo respaldará, hemos tenido un éxito importante. El segundo aspecto es la recepción que tuvo por parte de senadores y congresistas nuestra visita. Nos sorprendimos mucho de escuchar a unos 3 senadores que planteaban que no conocían qué era TPS. Eso nos preocupó. Y se enteraron por nuestra visita, porque llegamos, pusimos el tema en su agenda, nos dieron un espacio, les hablamos no solo de qué era, sino de cuál sería su impacto de no tenerlo El Salvador y de la afectación que tendría tanto para el beneficiario en Estados Unidos como su familia en Estados Unidos, así como la familia que está acá en El Salvador. Fue muy positiva porque todos se han comprometido a trabajar porque esta situación tenga una respuesta positiva. Algunos manifestaron también expresiones como que hay que compensar también el punto de facilitarle un estatus a los beneficiarios de DACA o TPS versus la seguridad de nuestro país, decían ellos. Y eso casi que dejaba entre líneas ahí, probablemente el muro va. Era como uno de los mensajes. Si vamos a trabajar por facilitar estatus a DACA, a TPS, tenemos que hacer un equilibrio, porque no queremos, nos dijo uno, que se malinterprete que les estamos facilitando un estatus y que el resto de personas en el mundo o de las mismas nacionalidades piensen que es fácil tener una ciudadanía o un estatus regular en nuestro país, nos planteaban. Entonces queremos hacer como un contrapeso. Pero fueron expresiones de 1 o 2 congresistas que fueron muy francos al hacer este planteamiento. Sin embargo, previo a que nosotros llegáramos, había circulado en la Cámara de Representantes una carta que había sido firmada por 116 congresistas al momento de la fecha de la visita nuestra. Pero posteriormente se han sumado otros congresistas que no son únicamente de un partido político, sino de los 2 partidos políticos, en la cual ellos están pidiendo que se tome en consideración el caso de los TPS. Durante el encuentro, un senador con el que nos vimos dijo: yo quiero llevar esta iniciativa al Senado también. Yo quiero que se haga una carta también en el Senado y que la firmemos todos los senadores que nos sentamos convencidos y sensibles de que hay que abogar y que hay que darle una salida al tema del TPS. Y esas notas, en el caso de la Cámara de Representantes, van al presidente directamente. Y en el caso del Senado, pues llevaría el mismo curso enviándosela al presidente. O sea, eso es algo muy, muy importante. Cualquiera diría es una carta. No, es una carta que le están mandando gente de su mismo partido al presidente, junto al otro partido, pidiendo lo mismo. Y eso es un aspecto muy, muy positivo de la visita, que yo me atrevería a decir que es como lo más importante a destacar. Ahora, Manuel, es importante en la conformación de la agenda y de la comisión ver esta muestra de que los salvadoreños y salvadoreñas tenemos que unirnos en la búsqueda de soluciones a las necesidades de la gente, en este caso de nuestros compatriotas. No, definitivamente es una de las situaciones para nosotros importante, y lo vivimos con Karina, es que se desmontó esa campaña falsa de querer incluir o de querer engañar a la gente sobre el tema de que de por medio siempre está Venezuela. En ningún momento. Ahora, eso tiene interés electoral, ¿no? En ningún momento se mencionó Venezuela con ninguno de los congresistas, senadores o con asesores de Relaciones Exteriores. El tema principal fue DACA y TPS.
Por supuesto que la comitiva de Arena llevaba en su lengua y en sus escritos atacar, ¿verdad? Atacar que el gobierno es culpable, por culpa del gobierno se va a suspender TPS, por culpa del gobierno se va a suspender DACA. Y lógicamente lo que nos encontramos fueron cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo participé en una reunión con el congresista Grijalva, que es congresista por Arizona, de origen mexicano, y fue la persona, junto con el congresista Jim McGovern, que firmaron la iniciativa, que después la ampararon 116 congresistas. Y él fue bien enfático: nosotros debemos de saber que Latinoamérica debe estar unida ante esta situación, porque hablamos de 800,000 personas adscritas a DACA, de El Salvador son como 30,000, ¿verdad? Y de TPS como 190,000. No tiene nada que ver la votación que se pueda dar. Lo que el país ha demostrado siempre es dignidad, ¿verdad? Dignidad a la hora de emitir su voto y sus opiniones, tanto en la OEA como en cualquier otra parte. Creo que en esto sí vamos a ser muy enfáticos. La posición del canciller, la posición nuestra siempre fue de soberanía, muy digna, de respaldo a las iniciativas de las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Nos reunimos con organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, nos reunimos con líderes religiosos y por supuesto que yo me traigo, digamos, un sabor bastante agradable del apoyo decidido de los congresistas, especialmente los demócratas, porque ellos son los que están impulsando iniciativas, incluso quieren impulsar una ley, ¿verdad?, para que la gente tenga un estatus permanente, ¿verdad?, no solamente que se le prolongue cada 18 meses o cada año. Es bueno que en la reunión con el congresista Grijalva, él mencionó algo importante y dijo: ustedes tienen un presidente muy honrado, un presidente muy honesto, trabajador, con el cual se puede trabajar bien. Y eso lo dijo enfrente de las diputadas de Arena que estuvieron en esa reunión. Lógicamente no le gustó mucho, pero esa es la opinión. Cuando nosotros íbamos para el viaje, lógicamente expresiones como, por ejemplo, que salieron en los medios: el FMLN no tiene amigos en Estados Unidos, al FMLN no lo recibe nadie, el FMLN es mal visto, ojalá le quiten la visa al diputado Flores. Eso salió en algunos periódicos digitales. Lo que uno recibió ya fue el apoyo, el cariño de congresistas, incluso con una situación bastante emotiva. Incluso un senador, ¿verdad?, que su esposa es de origen filipina y sus hijos igual. Entonces él se mostró bastante, digamos, sensibilizado con este tema de la migración. Vale la pena destacar que nosotros siempre, ¿verdad?, de manera puntual acudimos a todas las citas, nos reunimos con el asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores, nos dio muchas ideas, ¿verdad?, sobre cómo ir tratando incluso con aquellos que están en contra, ¿verdad?, de prolongar TPS, pero una cosa es importante: DACA ha sensibilizado tanto al Congreso como al Senado, porque DACA, digamos, es una expresión que la gente ve. No podemos permitirle a los soñadores quitarle su sueño, ¿verdad? Para ellos es más fácil, pero en el caso del TPS, los demócratas y algunos republicanos nos afirmaron de que puede ser parte de un combo a la hora de negociar. Puede ser en el tema, digamos, de la parte esencial, negociar presupuesto, negociar tema de seguridad versus TPS. Pero hay otro tema también, que con la diputada Karina Sosa lo hicimos. Estuvimos en oficina legislativa, perdón, en la oficina de asuntos latinos de la alcaldía de Washington. Hicimos, digamos, una carta, ¿verdad?, tanto en inglés como en español, dirigida al concejal del Distrito 4, Brandon Todd, que él, precisamente el día de hoy, en la sesión del Consejo Municipal de Washington, iba a introducir la iniciativa para que el gobierno municipal del DC incluya una propuesta para solicitar al gobierno de Estados Unidos la ampliación de TPS y DACA. Es importante porque nosotros también tuvimos la iniciativa, estuvimos con ella, hicimos el escrito, lo firmamos, ¿verdad? Aquí aparece, si se puede acercar la cámara, aquí aparece la firma tanto de la diputada Sosa como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, como su servidor que es miembro. Entonces, para muchos las opiniones a veces son simples, es decir, los diputados van a Estados Unidos a hacer nada, no lo recibe nadie, pero nosotros hemos ido a abogar por nuestros compatriotas, independientemente del color político, su religión o su estatus. Yo creo que es importante señalar que ha sido una misión bien recibida, una misión bien aceptada,
Y repito las palabras de la diputada Sosa, hay congresistas y senadores, especialmente senadores, que no saben lo que es TPS. Lógicamente están en otras comisiones, están en otras áreas, y cuando uno ya les habla y los trata de sensibilizar, dicen que van a estudiar eso. Eso es un avance, ¿verdad? Es un avance cuando dicen vamos a estudiarlo, nos vamos a preocupar un poco más, porque lógicamente nosotros como FMLN vamos a acompañar las políticas de nuestro gobierno y vamos a acompañar al canciller cada vez sea necesario. ¿Son entonces prometedoras los logros? Por supuesto, por lo menos en el tema de DACA nosotros estamos seguros de que no va a surgir ningún cambio, ¿verdad? Hay una sensibilización, como lo repito, de congresistas y senadores. El tema DACA está en el Congreso, ¿verdad? El señor Trump firmó y lo pasó, pues, ¿verdad? Lo pasó para que el Congreso decidiera. Y hay una opinión bastante importante. Con el tema TPS, incluso uno de los senadores demócratas dijo que así como los congresistas hicieron una carta, él también va a promover otra, ¿verdad? Para ser firmada por más congresistas. Recordemos que congresistas son más que senadores son 100 a nivel de Estados Unidos, y por supuesto que nosotros hicimos nuestro trabajo, hicimos lo mejor posible, y creo que como país hemos quedado muy bien porque el trabajo que se hizo fue como país. Yo creo que ahora andan otras misiones ya políticas, ¿verdad? Ahí han salido fotos donde se han reunido con el asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores, la cual nos recibió a nosotros antes, ¿verdad? Yo no creo que una comisión o misión política ya con un interés electoral pues pueda rendir frutos. Ahora, Karina, entiendo que en esta jornada en Los Ángeles te fue entregado un reconocimiento por tu liderazgo como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa. Sí, bueno, yo fui invitada por la comunidad salvadoreña, por una de las organizaciones, para participar de actividades que estaban realizando, y en ese contexto pues aprovechamos para tener un acercamiento con, como dice Manuel, un amigo de El Salvador, que es el presidente pro tempore del Senado de California, el senador Kevin de León, que es un verdadero activista en la protección de los derechos humanos de los migrantes en California, una figura clave, hablando en términos políticos, que también se suma a figuras como la del fiscal, que fue un ex senador también, y a otros actores principales como el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, donde sabemos que reside la mayor cantidad de salvadoreños. La visita fue sumamente positiva, pues él ha estado en nuestro país, participó de una actividad que hicimos como Comisión de Relaciones Exteriores justamente hace un año, un par de días hace un año, que realizamos esa actividad con la intención de exponer un estudio de la Universidad UCLA donde nos habla del aporte de la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, que son datos importantes que a veces pasamos por alto y los minimizamos, ese aporte, cuando empezamos a hablar que por una votación van a salir, porque realmente ellos trabajan, se esfuerzan, dan lo mejor de sí, no tienen uno, sino tienen 2 hasta 3 empleos, mantienen familia allá y mantienen aquí también familia. Este congresista entonces ha estrechado lazos muy significativos con la comisión, con nuestro país, es amigo de El Salvador, es amigo de los salvadoreños, y pues en el marco de esa visita y de ese acercamiento también salen compromisos de continuar conversando para reforzar y fortalecer esos lazos y encaminar acciones en un determinado momento entre el Parlamento salvadoreño, Comisión de Relaciones Exteriores y el Senado de California. Fue así como también en ese escenario fue que me entregó ese reconocimiento por el trabajo que estamos haciendo en la Comisión de Relaciones Exteriores. Entiendo que hubo expresiones muy positivas. Tengo por acá mis notas que el senador Tim Kaine dijo: todos somos americanos. Que eso es algo muy importante, sobre todo porque sabemos cómo es el estadounidense nacionalista, ¿verdad? Y otro que dijo: todos somos gringos. Sí, claro, eso es importante aquí, porque en algunos conceptos hay gente que dice los americanos, ¿verdad? Y refiriéndose únicamente a los estadounidenses. Pero él fue bien concreto y dijo: americanos somos todos, ¿verdad? Y esas frases realmente son importantes para quitarle las telarañas a algunos que piensan diferente. Fíjate qué interesante las posiciones de los senadores y congresistas
que están más interesados en apoyar a nuestros compatriotas que otros en querer sacar raja política, incluso hasta hacer quedar mal al gobierno a nivel internacional. Eso al final, bueno, repercute en sí, pero la gente está clara de cuáles son los enfoques que cada uno persigue. Congresistas, por ejemplo, el congresista de Arizona, una persona muy sensata, nos dijo, nosotros hemos avanzado sustancialmente. Hace un par de años solo éramos 11 miembros del Congreso de origen latino. Ahora somos 36, es decir, cuando se habla de 36, ahí hablamos de Norma Torres, por ejemplo, que es una congresista de origen salvadoreño guatemalteca. ¿Te referís a Trent Franks? No, nos referimos al congresista Grijalva, es decir, Grijalva, sí. Nosotros hablamos con él y expresó claramente su apoyo decidido a la causa de los migrantes. Me dice, yo soy de origen mexicano, habemos ya 36 en el Congreso y ya hacemos bulla. Otra cosa, cuando nos reuníamos con los congresistas les decíamos, ¿usted de qué estado es? Virginia, Maryland, sí. Ahí hay bastantes salvadoreños que votan. Ellos saben la importancia del voto latino también y sobre esa base muchos apoyan y saben que están allí por el voto latino, aunque en otras regiones, en otros estados es muy poca la presencia. Y entendemos, ¿verdad? También claro, esa lógica. Creo que las declaraciones de los senadores y congresistas nos han llenado de esperanzas a nosotros, ¿verdad?, como diputados, para seguir apoyando estas iniciativas y por supuesto que también hemos hecho otras acciones que coadyuvan a salir adelante con estas iniciativas. Con Karina estuvimos también en una visita de cortesía a una embajada, la embajada de Argelia, porque el embajador de Argelia es muy amigo de muchos senadores republicanos, ¿verdad? Entonces, al igual que también el embajador de la República Árabe Saharaui en Washington, que tiene muchos amigos senadores republicanos. Entonces, nos están preparando una reunión con ellos porque también hay que sensibilizarlos. Y entonces, precisamente, el asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos nos recomendó buscar todas las alternativas posibles para que nuestra gente tenga el respaldo. En este caso se convierten en aliados. Por supuesto que estamos hablando de eso. Entonces, y en una declaración que yo di antes del viaje, dije, en Estados Unidos tenemos aliados, ¿verdad? Porque Arena dijo, el Frente no tiene amigos y les hemos demostrado la calidad con que nos reciben, ¿verdad? Tenemos un gran respeto. La gente tiene un gran respeto por el FMLN porque recordemos que en el tiempo del conflicto nuestra Comisión Política y Diplomática tenía más presencia que la misma Cancillería de El Salvador. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos también vamos a hablar de las gestiones que se hicieron con nuestros compatriotas en Estados Unidos, porque entiendo que tuvieron varias reuniones muy importantes. Ya regresamos. Bueno, seguimos conversando con dos buenos amigos. Estamos hablando con la diputada Karina Sosa, diputado Manuel Flores, sobre las reuniones que sostuvieron en Estados Unidos. Y es importante entender la lógica de esto. Es decir, vamos a ver, es un Estado, la representación de un Estado conversando con la representación de otro Estado, ¿no? En aras de garantizar las condiciones de nuestros compatriotas. Y como ya lo decías, Manuel, es importante la presencia que tienen los salvadoreños en Estados Unidos, el aporte económico, el aporte político y demás está decirlo, pues, pero también el aporte que dan para nuestro país. De ahí ese interés de nación de estar en estas conversaciones. Definitivamente somos, creo que después de México, la población más grande en Estados Unidos. Y es importante valorar que nuestra gente tiene ya muchos años de haber migrado. Estados Unidos es un país de migrantes. Recordemos que los primeros en llegar, aparte de los españoles, fueron los escoceses, irlandeses, ingleses, de todas partes. Nosotros tenemos una población de casi 3 millones en Estados Unidos. Solo en la zona de Washington, Maryland, Virginia y Baltimore hay casi 1 millón, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de gente que maneja cantidad de recursos, mano de obra. Precisamente hablábamos de eso, fíjate Luis, que nos decía, por ejemplo, pasó el huracán por Texas, destruyó Houston, destruyó una cantidad de ciudades, ¿quién va a reconstruir? Entonces, ese dilema comenzó a ser debatido ya en las esferas del poder político norteamericano y decía, pues sí, la mano de obra de mejor calidad es la salvadoreña.
Incluso hablar de Washington es hablar de la presencia de El Salvador. Entonces, esa parte es precisamente lo que está en la palestra de la discusión, y por supuesto que cuando hablamos de los salvadoreños y salvadoreñas, son miles de millones que generan ellos en impuestos que pagan. Ellos tienen empresas, algunos tienen negocios, otros trabajan en empresa privada, en bancos, en hoteles, y por supuesto que estamos hablando que la generación de los recursos que los salvadoreños y salvadoreñas producen son como 70 mil millones de dólares. Esa parte creo que es importante manejarla, ¿verdad? ¿Cuánto le genera a la economía de los Estados Unidos el aporte de nuestros conciudadanos? Eso precisamente lo vimos y lo vivimos porque también visitamos a algunos amigos, ¿verdad? Durante ya los recesos que teníamos, porque no pasábamos todo el día en el Senado, porque también hay horarios, y visitamos a algunos amigos y hablamos precisamente de la realidad que están viviendo, del aporte, de la remesa, del enfoque que tienen sobre el país, y por supuesto que todos están enfocados en sacar adelante a El Salvador. La presencia nuestra fue importante, porque demostramos realmente que estamos respaldando las iniciativas de nuestros compatriotas. Cancillería, por ejemplo, ha tomado iniciativa de inaugurar nuevos consulados como en Aurora. Por ejemplo, el senador de Aurora, del estado de Colorado, una persona que está apoyando bastante las iniciativas. Inauguramos, por ejemplo, el consulado en Silver Spring, que también está acercando a nuestra gente los servicios para ello. Además hay consulados móviles, entiendo. Exactamente, en lugares donde no hay consulado, los fines de semana, ¿verdad?, los compañeros se movilizan y le dan atención en el tema de pasaporte, en asistencia jurídica, y por supuesto que todas esas cosas están en el informe que Cancillería presentó a la Asamblea Legislativa, y que por supuesto también nos enfrentamos que el Partido Arena no vota porque, sabiendo todo lo que se hace, se oponen por oponerse. Ellos vieron realmente cuál es el trabajo de Cancillería, ellos vieron a la embajadora nuestra, Claudia Canjura, acompañándonos minuto a minuto en toda la gira que hicimos. Todo el personal de Cancillería, el personal de los consulados estuvieron atentos a la visita que hicimos. Es decir, trabajamos como país, trabajamos como un solo, y en esa lógica los resultados fueron mejores. Ahora entiendo, diputada Sosa, que a inicios de este mes el FMLN presentó una pieza de correspondencia para reformar el Código Municipal a fin de que los municipios puedan facilitar asesoría a las familias de migrantes en coordinación con Cancillería, universidades, ONGs. ¿En qué consiste esto y cuál es el objetivo? Sí, efectivamente, y consecuentes con fortalecer todos los esfuerzos que hace nuestro gobierno a través de la Cancillería, pues desde la Asamblea Legislativa también identificamos algunas acciones importantes como esta, por ejemplo, de modificar el Código Municipal en el sentido de reforzar todos esos esfuerzos que Manuel menciona, que se están haciendo por parte de la Cancillería en los diferentes consulados en Estados Unidos, fundamentalmente. Pero esto también tomando en cuenta que en febrero de este año, como Asamblea Legislativa, a iniciativa del Canciller, discutimos y aprobamos un fondo para los salvadoreños en el exterior, denominado FOSALEX, que tiene como intención que todo aquel recurso que ingresa a los consulados por algún servicio que se presta no llegue a las arcas de Hacienda, sino que se quede en la Cancillería para que sea la Cancillería la que haga la distribución entre los consulados de Estados Unidos para reforzar el área de asesoría jurídica a la gente que lo necesita, que es mucha. Somos más de 3 millones de salvadoreños fuera del país y casi 2.8, un poco menos, 2.5 adentro de Estados Unidos. Hemos hablado de personas que están incluidas en programa DACA, TPS, pero no hemos hablado de CAN, que fue el primer programa que se cortó. No hemos hablado tampoco de las personas que tienen cero estatus, ni temporal, ni regular, ni nada. Esos son grupos que merecen atención y que requieren asesoría. 18 consulados sobrepasa, la demanda, mejor dicho, la demanda sobrepasa a 18 consulados. Conociendo claramente nosotros ese escenario, fue que tomamos la iniciativa de presentar una propuesta de modificación al Código Municipal en el sentido de reforzar esa asesoría a través de las familias del migrante. ¿Por qué esa locura? Probablemente dirán algunos. Porque nosotros sí hemos ido, no solo al avión, no solo nos hemos reunido en Estados Unidos, donde hay comunidad salvadoreña, sino que también hemos ido a los municipios en nuestro país.
Hemos tenido reuniones con las familias de los migrantes y ellos nos han expresado las inquietudes que sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus tíos les hacen sobre la situación migratoria en Estados Unidos. Y que a algunos de ellos les cuesta tanto poder trasladarse a un consulado porque estamos hablando de distancias de hasta 9, 10, 12 horas para llegar a un consulado y poder tener una asesoría. Los consulados móviles son una gran cosa, facilitan, ayudan, acercan, pero necesitamos más recursos y es importante desarrollar creatividad para poder generar este tipo de iniciativas. ¿Cuál es el objetivo de esa modificación? Que los municipios puedan facilitar la asesoría que la Cancillería en conjunto con universidades o organizaciones que trabajan en el tema de protección a derechos humanos puedan dar en los territorios. La alcaldía puede facilitar un escritorio y una silla, unas cuantas sillas, pero hay muchos estudiantes, por ejemplo, en carreras de Derecho, de Relaciones Internacionales, que su año, sus horas sociales perfectamente pueden hacerlas dándole una asistencia mínima a la familia del migrante. Esto en coordinación con Cancillería, que tiene el IESFOR. El IESFOR es un espacio para capacitar a los consulados, a los cónsules, a los embajadores, al personal de la Cancillería, que perfectamente podría existir un convenio entre ellos para que estos estudiantes pasen por esa formación mínima y puedan ir al municipio a hacer su hora social, pero hacer también conciencia en las y los estudiantes de nuestro país que el tema migratorio es una realidad en El Salvador y que aquí nos tenemos que meter todos y hablar en el mismo sentido, porque si no, los afectados vamos a ser todos. Es casi imposible decir que hay una familia que no tenga familia fuera del país, que no tenga un familiar. Es bien difícil encontrar, es sumamente difícil. En ese sentido creemos que es importante articular estos esfuerzos para que se robustezca justamente la parte de la asesoría que tanto se necesita. Mire, cuando hablábamos con familias de la de La Paz, Chalate, Morazán, diciéndonos que su familia, una nos contó el caso de que su hija la agarraron en la frontera y que se había ido después que la soltó migración, pero ya chequeada, se fue a meter al apartamento donde le habían dado dónde estar y la que no salió en 3 meses, porque tenía miedo de que la fuera a agarrar la migra. Y le preguntamos, pero mire, ¿y por qué? ¿Y ha ido al consulado a que le den alguna asesoría sobre su caso? No, pues sí tiene miedo que la agarren. Mire, pero es que el consulado es territorio salvadoreño, ahí no va a estar la migra esperando a su hija, y le van a dar asesoría, le van a dar indicación, cosas elementales que no requieren, por ejemplo, el conocimiento de la legislación de Estados Unidos para poder trasladárselo a la familia y que el familiar le dé una respuesta. Y que puede marcar la diferencia entre si la persona hace algo o no hace nada. Exactamente. Casos como mi hijo tuvo un hijo aquí, se lo llevó, allá ha tenido otros 2, no tiene papeles, el niño tampoco. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a quedar mis 2 nietos solos? ¿Me lo van a mandar a él solo con el que nació aquí? Y ahí es elemental decir, y a quienes nos están oyendo, los niños nacidos allá, hijos de salvadoreños, tienen que sacarle su pasaporte salvadoreño. Eso es una garantía de un trato diferente en un momento determinado que pudiese haber una redada o que fueran a buscar a la persona para sacarla del país. Eso marca una diferencia significativa y puede ser parte también de esos aportes que se pueden dar en estas asesorías en los municipios. Realmente nosotros sí le vemos mucho provecho a la propuesta de modificación. Está en la comisión ahora ya de municipalismo, donde está Manuel en la conducción, está en el equipo de conducción de esta comisión. Ahí es donde se va a ventilar y ojalá primero Dios que pronto pueda darse una respuesta para que coincida una alternativa más con esta angustia, zozobra y con el escenario que existe para poder verdaderamente contribuir para que tengan una asesoría oportuna a los migrantes en esta condición. Lo bueno es que estando en ambas comisiones, puedes hacer el enlace en el sentido que tiene esta... No, definitivamente, porque en el desarrollo normal del apoyo para nuestros migrantes es importante el utilizar cualquier herramienta
y cualquier espacio que vaya en beneficio de ellos. La propuesta que se está haciendo es la modificación del artículo 4 del Código Municipal, el cual contiene las 30 competencias de que son objeto cada uno de los gobiernos municipales. La idea es incluir una competencia más, que es la número 30, en el cual se le faculta, ¿verdad?, o se le da a los gobiernos municipales la posibilidad de que puedan colaborar, ¿verdad?, con los organismos competentes como es Cancillería, las universidades tanto estatal como privadas, ONGs, en el tema de darle atención jurídica y apoyo a los migrantes, a sus familias, ¿no? Porque la unidad más cerca de gobierno que tiene nuestra gente son las alcaldías, ¿verdad? Yo fui alcalde durante 9 años y sabemos lo que significa estar con la gente en el día a día. Todos los municipios, todos absolutamente de los 262, tenemos gente migrante en los Estados Unidos y en otras partes, porque no solamente se trata de la gente que vive en Estados Unidos, sino que también hay casos similares en Canadá, en Australia, hay como 70.000 en Milán, Italia, es decir, hay en Suecia, Dinamarca, en Corea, en Japón. Entonces, el tema no solamente son nuestros migrantes que viven en los Estados Unidos, sino que estamos hablando de los casi 70.000 que están en Belice también. En Nicaragua hay condiciones también similares. Entonces, la reforma al Código Municipal, que ya está en la comisión, que también soy parte, que es Asuntos Municipales, espero que se tenga el respaldo de todas las demás grupos parlamentarios, porque de lo que se trata es de darle respaldo a nuestros compatriotas, el darle, digamos, herramientas de comunicación, herramientas de apoyo, porque lógicamente sabemos de que en los desfiles de la independencia, en los eventos en Estados Unidos, los alcaldes van, pues, son invitados, desfilan, les ponen las bandas, a veces son hasta, ¿cómo se llama?, los mariscales, ¿verdad? Entonces no solamente se trata de ir allá a tomar la foto, sino también de respaldar las iniciativas, porque también es claro de que no solo es en el momento en que la gente necesita apoyo, sino también para hacer temas de emprendedurismo. Hay gente que quiere invertir en el municipio, se encuentra con que los impuestos de ese municipio son muy altos. Es decir, estamos hablando de temas como por ejemplo que algunas municipalidades han querido abrir hasta ventanilla para que la gente pueda ir a cobrar su remesa, ¿verdad?, que le mandan. Iniciativas que son válidas, ¿verdad?, pero que en esta lógica, con esta reforma al artículo 4 del Código Municipal, lo que le damos es una competencia. Ahora, entiendo que el presidente Salvador Sánchez Serén presentó al Congreso el proyecto de ley de migración y extranjería. Sí. ¿Cómo ha avanzado la discusión en torno a esta iniciativa? Bueno, ahí la diputada Karina Sosa es la que encabeza estos debates. Llevamos casi un poco más del 50%, más de 200 artículos, 250 artículos ya aprobados en la comisión, porque es una ley especial que abarca varias leyes, ley de migración, ley de extranjería, ley del pasaporte, y estamos lógicamente adecuándola al lenguaje, digamos, que tenga una vocación de derechos humanos, porque en algunas otras áreas o en algunas otras leyes se habla de indocumentados, en otras se habla de ilegales, entonces no hay ilegales en el mundo, ¿verdad? No hay ilegales. Entonces, ante esa lógica tenemos que ir adecuando. El Salvador, por ejemplo, también es un país que recepta migrantes, ¿verdad? Aquí vienen hondureños a pasar consulta porque aquí la consulta es gratuita. Pues, por ejemplo, aquí vienen otros gentes a turistear, vienen otra gente también a querer establecerse con su familia. No podemos nosotros también querer que en otros países a nuestros compatriotas se les dé una atención buena y aquí no le demos una atención adecuada a la gente que viene. Entonces, estamos en las dos vías. Entonces, esa ley le estamos dando bastante, digamos, tiempo, porque se trata de que todos los grupos parlamentarios coincidamos, ¿verdad? Digamos, participan los técnicos de migración, los técnicos nuestros de la Comisión de Relaciones Exteriores, y a veces hay temas que la dejamos ¿cómo se llama?, en el congelador, porque son temas, digamos, que no nos ponemos de acuerdo, pero que en su momento vamos a tener que merece un estudio más profundo. Más profundo, correcto. Entiendo que esta ley pretende promover las garantías para la inmigración que transite o decide escoger El Salvador como destino final. Sí, es una ley que regula ingreso y salida de salvadoreños, ingreso, salida, permanencia y tránsito de extranjeros. Concretamente eso regula. Y como decía el diputado Manuel, el reto aquí es cambiar esa concepción.
En esta ley no es poquito el trabajo que tenemos, son 4 leyes las que estamos fusionando en una sola. La de migración, la de extranjería, la de residentes rentistas y la de pasaporte. Leyes que tienen edades entre 30, 35, 38 años de vida. Muchos de sus contenidos son vigentes, pero no son positivos, no son aplicables. Entonces el reto que tenemos es fusionarlos, pero darle un giro al enfoque que tiene. El enfoque para nosotros, y hemos coincidido todos los partidos, debe ser un enfoque de derechos humanos. O sea que no estaríamos hablando de una ley de seguridad, que cuando hablamos de leyes de migración, estamos hablando de leyes de seguridad fronteriza de los países, pero no estaríamos hablando solo de eso, sino que de una legislación de seguridad humana, que tenga ese enfoque, que esté permeada del enfoque de derechos. Necesitamos que hayan garantías, que hayan derechos, pero también que hayan sanciones, porque cada uno de los países tenemos la libertad de poder delimitar los criterios para entrada y salida a nuestros territorios. Eso es normal en todo el mundo. Pero también es cierto de que por aquí transitan personas que tienen derechos, así como nosotros vamos y pedimos que se respeten los derechos de nuestra gente en determinado país, nosotros también tenemos que aplicar la reciprocidad. Muy probablemente no se la vamos a aplicar en su mayoría a los países donde se van la mayor cantidad de salvadoreños, pero sí tenemos un tránsito, estamos en un corredor donde transita la migración hacia Estados Unidos también y pasan muchas nacionalidades. No queremos decir con esto que el gobierno de El Salvador no le esté dando una buena atención a todo aquel que transite por territorio salvadoreño. Se ha hecho esfuerzos significativos, han mejorado muchas cosas, han cambiado, hemos avanzado en ese sentido. Sin embargo, la legislación no puede quedar atrás y es una pieza sumamente importante para que realmente todos los esfuerzos que se hayan hecho en políticas, planes, programas para atender a los extranjeros, pues tengan un mayor resultado con una legislación que le dé justamente el techo a todas esas iniciativas que se puedan haber realizado hasta el momento. Además entiendo que se simplifican procesos. Se simplifican procesos, se crean instancias, por ejemplo, se crean oficiales de protección a la niñez. Eso es algo sumamente importante. Lo tiene México. México tiene oficiales de atención a la niñez y por ahí pasan niños salvadoreños. Y entonces El Salvador ahora va a crear en su legislación oficinas que atiendan específicamente a niños, oficiales que estén capacitados en la protección y en los derechos de los niños. Eso es una cosa importante y novedosa. También se clasifican las visas, se va a facilitar la visa de comercio, la visa de negocio, todas esas visas están ahora clasificándose de manera diferente y la intención es eliminar los trámites burocráticos y facilitar para que haya una mayor inversión en nuestro país. Eso es un aspecto importantísimo también a destacar dentro de otras cosas que tiene contemplado ese proyecto que en original eran 433 artículos. Pero ahora, como muy bien lo dijo Manuel, tenemos ya un aproximado 250 en discusión. Algunos han quedado congelados porque son puntos de mucho debate, pero que al final tenemos que evacuarlo. Y algunos otros lo que hemos hecho es cortarlos porque estaban repetidos o porque perfectamente pueden ser parte de un reglamento porque habla de procedimiento. Entonces eso nos ha hecho un recorte importante del volumen de artículos, pero sin embargo sigue teniendo un peso significativo la cantidad del articulado que tendremos como parte de esta ley especial de migración y extranjería. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos seguimos hablando. Me gustaría que habláramos de la sesión plenaria de Eurolat y por supuesto cómo El Salvador se está preparando para cualquier decisión que se tome en Estados Unidos en su política migratoria. Una pausa, venimos con más.
Bueno, seguimos conversando con dos buenos amigos, los diputados Karina Sosa y Manuel Flores. Entiendo que nuestro país es sede, diputado Flores, de la 10ª sesión plenaria ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Eurolatina, conocida como Eurolat, institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional. ¿Quiénes participan en esta actividad y cuáles son los objetivos? Bueno, la Eurolat es una acción bicameral de diputados de Europa y Latinoamérica. Cada país tiene sus delegados y en esta ocasión también está participando el Parlamento Centroamericano. Se debaten temas de interés, temas migrantes, temas de seguridad, temas sociales, medio ambiente, temas de salud, en donde lógicamente Latinoamérica tiene varios bloques, igual que Europa, ¿verdad? Hay bloques de izquierda, bloques de derecha, bloques de centro, y lo que trata es de coincidir en aquellos temas en los cuales tanto Europa como América Latina puedan llegar a un consenso. En este sentido, pues el día de mañana, miércoles, va a ser la sesión plenaria solemne a las 12 del mediodía, donde tanto los presidentes del Parlamento Europeo, de Latinoamérica y del Parlacén van a dar sus discursos, y también el anfitrión, que en este caso es el presidente Guillermo Gallego. Vale la pena destacar que desde el día lunes están las delegaciones de todos los países de América Latina y algunos de Europa, en el cual, pues, como anfitriones les hemos dado la atención, digamos, necesaria, el tema de transporte, el tema de seguridad, el tema de cobertura, y lógicamente, pues, el día de mañana van a haber sesiones, ¿verdad? Van a haber encuentros, y como FMLN hemos participado como diputados, ¿verdad? Nuestros compañeros se han inscrito, ¿verdad? Han estado participando de manera permanente. La diputada Karina Sosa creo que participó como ponente en una de las sesiones hoy por la mañana, porque los debates también, no creas, cuando se hablan diferentes fuerzas políticas, hay diputados de extrema derecha de Europa que tienen un componente de querer, por ejemplo, meter el tema junto con Arena de condenar a Venezuela, el tema de moda, ¿verdad? Pero también hay otros diputados con mayor capacidad de pensamiento, de querer hablar de que cada país tiene su autonomía, cada país tiene su soberanía, su independencia, y hay que respetar los procesos internos de cada uno. Y ese es un ¿verdad? principio elemental. Es un principio elemental de la Carta de Naciones Unidas, ¿verdad? Lógicamente, hay algunos que, como no tienen ideas ni tienen tampoco fundamentos, lo que tratan es de crear un ambiente tenso, ¿verdad? Lógicamente, ellos son financiados, ya sabemos por quién. Son financiados por la derecha internacional, que lógicamente tiene mucho poder mediático, mucho poder económico, desestabiliza procesos populares, como en el caso de Bolivia, como en el caso del Ecuador. Recordemos lo que le hicieron al presidente Correa, lo que le hicieron a la presidenta Rousseff en Brasil, lo que le hicieron al presidente Lugo en Paraguay, ¿verdad? La desestabilización que puede estar sufriendo otros países, la desestabilización en Cuba, que aquí andan, digamos, diputados de Cuba. Entonces, estamos hablando, lógicamente, de un debate de ideas, ¿verdad? En el cual la izquierda siempre sale adelante con ideas más lógicas, digamos, más avanzadas en el contexto de la convivencia, en el contexto del respeto, y por eso este encuentro en el cual El Salvador es sede principal, para nosotros es precisamente un orgullo en el cual se den cuenta que El Salvador es un país que está avanzando en el respeto de los tres poderes, ¿verdad? La Asamblea Legislativa, en su contexto lógico, va a ser la sede el día de mañana en el Salón Azul, donde va a haber el debate y la presencia de todos los parlamentarios que están en este momento visitando El Salvador. ¿Por qué es importante, diputada Sosa, realizar estos encuentros, en este caso con Europa? Bueno, como mencionaba Manuel, esto nos pone en un escenario diferente a nosotros como país en el ámbito político. Estas reuniones usualmente se hacen al otro lado y ahora hemos logrado traerla a nuestro país para que se genere aquí un debate sobre diferentes temas. Este día estuvieron 4 comisiones reunidas, 2 de ellas eran la de seguridad, derechos humanos, y una también que tiene que ver con el tema económico, también la de medio ambiente, y no recuerdo la cuarta, pero habían 4 reuniones discutiendo. Mañana continúan las actividades y ahí se están generando debates y resoluciones al respecto. Justamente, como mencionaba Manuel, yo participé de la que tiene que ver con seguridad y derechos humanos. Y en ella se propuso, por ejemplo, una resolución relacionada con las armas pequeñas y ligeras. En su contenido, pues hay expresiones de compromiso por parte de los países. La mayoría somos suscriptores o ratificantes de convenciones que regulan justamente este tema de las armas y que hemos adquirido con ello compromisos.
A lo mejor algunos hemos avanzado, otros nos hemos quedado un poco más atrás, pero este día se reiteró dentro de varios aspectos de la resolución justamente ese compromiso de seguir avanzando en los esfuerzos que hemos hecho como países, cada uno de nosotros, en ese tema, en la proliferación, prohibirla, y también un aspecto importantísimo que destacaba la resolución tiene que ver con la cooperación. La mayoría de países no producimos armas. La mayoría de países tenemos que vivir las consecuencias de las armas creadas por otros. Entonces, por eso es importantísimo que dentro de esos aspectos que contemplaba la resolución, que por cierto fue presentada por México y Alemania, trabajada durante mucho tiempo y muy bien trabajada, pues ahí se plantea la necesidad de cooperar, de colaborarnos para ir erradicando y combatiendo ese uso indiscriminado de armas pequeñas y ligeras en el mundo entero. Perfecto, yo creo que el tiempo ha sido bien aprovechado. Sé que este tema es inagotable, podríamos pasar horas enteras hablando sobre todo de la situación de nuestros hermanos salvadoreños en el mundo. Les agradezco que hayan aceptado esta invitación, sobre todo porque es importante conocer los resultados de esta gira que se realizó en beneficio de esos millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos. No, muchas gracias por la oportunidad, Luis, y siempre pues que tenemos el espacio de dirigirnos a nuestra gente, les damos el informe de nuestro trabajo. Siempre hay quienes critican porque no saben el papel que cada uno de nosotros juega, y van a seguir existiendo por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Y generalmente los que critican son los que menos hacen. Nosotros vamos a continuar como diputados del FMLN apoyando las iniciativas de nuestro gobierno y también apoyando a nuestros conciudadanos que viven en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Hablamos más de Estados Unidos porque hay casi 2.8 millones allí, pero donde quiera que haya un salvadoreño o salvadoreña, para nosotros es importante abogar por ellos para que estén bien. Como lo repito nuevamente, nos solidarizamos con México, ¿verdad?, con Dominica y con los países que están sufriendo pues, el azote del huracán y también el terremoto en México. Antes de que te despidas, quiero trasladarles unos mensajes que caen al Facebook Live. Dice Lisette Peña Martínez, dice: viva el FMLN con todos los poderes. Carlos Gilberto Reyes, gracias por trabajar por nuestros hermanos en el exterior, lamentando que los areneros fueron a poner en mal a nuestro gobierno ante los Estados Unidos. Iris Salas dice: gracias por trabajar en función de nuestros hermanos y hermanas salvadoreños en el exterior. Otro dice, Carlos Vega, dice: con todo. Bueno, ahí está. Karina. Sí, gracias, Luis. Fue un gusto compartir este set con usted, con Manuel también. Quiero aprovechar estos últimos minutos para reiterar nuestro compromiso como grupo parlamentario del FMLN a seguir trabajando a favor de los derechos de la comunidad migrante, como muy bien se ha mencionado, en diferentes países del mundo, pero particularmente estaremos pendientes de todas estas decisiones que puedan tomarse en Estados Unidos, donde tenemos la mayor cantidad de salvadoreños. Y también quiero hacer un llamado a la unidad en este tema. Este no puede ser un tema para politiquear. Lo he dicho en otros espacios y en este no me podía quedar atrás. Este debe de ser un tema para unir al país, porque debe de ser un tema de agenda nacional, no un tema de campaña política de ningún partido. Aquí se está en juego la vida de muchas personas, la seguridad económica, física, emocional y todo lo que querramos decir en su conjunto de la familia que está ahí, de las familias que están acá. Y también quiero aprovechar los últimos minutos como presidenta de la comisión para externar mi plena solidaridad con las víctimas de estos terremotos. México ha sido castigado sumamente por la naturaleza en este último mes, en la parte baja de Chiapas, y ahora está subiendo un poco más este fenómeno que les ha pegado fuerte. Y también una solidaridad con todos los países del Caribe que han sufrido el flagelo de las tormentas y que ahora van con otra y ojalá se disipe y ya no pase a más. Y por supuesto solidarizarnos con nuestros compatriotas y con los ciudadanos de las ciudades como Houston, Miami, que también han sido afectados por estas inclemencias del tiempo, y ojalá que pare ya aquí la mano de la naturaleza. Muchas gracias, contenta de haber compartido con ustedes y ojalá tengamos la oportunidad de seguir hablando de este tema. Definitivamente que sí. Muchas gracias a ambos, a ustedes, amigos y amigas. Quédense con Gente Ve porque hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.